cordial a quienes estén viendo este video, que trata sobre una investigación que realicé para la clase de Liderazgo y Gestión Organizacional del Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Mi nombre es Walter Jeremías López y soy un profesional muy interesado y entusiasta en el campo de la tecnología, por lo que me pareció de sumo interés investigar cómo la evolución de los sistemas de inteligencia artificial impactará en el desarrollo de las capacidades y habilidades gerenciales de los seres humanos. Aparte que considero que es un tema muy innovador y que prácticamente ha sido abordado únicamente desde el enfoque de las ciencias computacionales y no tan estudiado dentro de las ciencias administrativas, creo que será muy fructífera y retadora su discusión dentro del campo del liderazgo. Así que aquí va la investigación, esta es la presentación y espero que la disfruten. La inteligencia artificial promete transformar la sociedad en una escala aún superior al impacto que en su momento tuvo la revolución industrial y más aún que la misma revolución tecnológica y digital que dieron paso a la era actual de la innovación y el conocimiento que estamos viviendo. Las máquinas inteligentes capaces de detectar, razonar y actuar acelerarán en gran manera las soluciones a los problemas en gran escala en innumerables campos de la ciencia, los negocios y aún de la vida cotidiana. Estos sistemas han venido a aumentar la capacidad humana. Gracias a los avances de la inteligencia artificial, hoy la humanidad puede alcanzar objetivos que antes parecían imposibles o que eran muy difíciles de conseguir. Y entre el mediano a largo plazo, la simulación de escenarios y la capacidad de toma de decisiones de los sistemas de inteligencia artificial permitirán abordar de forma sistemática todo el proceso administrativo de cualquier tipo de organización, desde la planificación estratégica, organización, asignación de recursos, control, monitoreo, seguimiento y supervisión, así como la dirección de todas las actividades, tanto en la gestión de proyectos como en la administración de operaciones, lo cual implicará un desarrollo de liderazgo humano completamente diferente a los enfoques estudiados hasta este momento. Los estudios futuros en esta frontera del conocimiento deberán enfocarse en desarrollar nuevas habilidades directivas en los humanos para enfrentarse al avance de las máquinas. La palabra inteligente aplicada a entes artificiales es un poco difícil de definir, pero para fines prácticos se considerarán sistemas inteligentes a todos aquellos que exhiben alguna de las características de inteligencia que poseen las personas humanas. La irrupción de este tipo de tecnología tendrá un impacto fuerte en algún momento dentro de cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada. Las privadas es donde inicialmente comenzará a invertirse en este tipo de tecnología. Pero eso independientemente de su tamaño o naturaleza, ya que se verán obligadas a adoptar este tipo de asistentes tecnológicos. Y es allí donde se planteará el verdadero reto de la sociedad, tal y como es conocida hasta el momento. Y surgirán nuevos desafíos a los cuales se deberá de enfrentar el liderazgo administrativo. Para este estudio, entonces, utilizaremos un enfoque de investigación cualitativo con diseño exploratorio basado en teoría fundamentada y como técnicas, pues la revisión documental bibliográfica se utilizó para construir un marco teórico sólido con el estado del arte del estudio de liderazgo, el desarrollo de la inteligencia artificial y el más importante que es la intersección entre ambos campos del conocimiento. Vamos a ver los resultados. El liderazgo es una de las habilidades que todo gerente, administrador o profesional debe cultivar, ya sea que tenga aptitudes innatas para ser líder o deba ser formado en el camino. Según Helland y Winston, este campo se ha estudiado desde dos puntos de vista: como cargo de jerarquía en las organizaciones y como un proceso de influencia social que sucede en un sistema social. Una interpretación real de estos planteamientos se da al ver en la práctica la diferenciación entre los liderazgos a lo interno de las organizaciones, ya sea producto de procesos formales de reclutamiento o promoción interna de talento humano, y en el campo social, donde los liderazgos surgen, se posicionan y consolidan de manera natural entre sus miembros. En 1969, Hearst y Blanchard propusieron un modelo de liderazgo llamado situacional, que centra mayoritariamente su atención en las características de los seguidores, y en función de estas propone que el líder debe adoptar un estilo de liderazgo según el tipo de madurez de cada persona. Define los estilos como directivo, persuasivo, participativo y delegador, mientras que los tipos de madurez van desde alto, moderado y bajo. En cierto modo, esta tendencia de categorizar el liderazgo a partir de los seguidores era en las tendencias anteriores. Actualmente se enfocan más los estudios en la perspectiva de los líderes.
Clausius y Posner resumen las 5 prácticas de líderes altamente efectivos de la siguiente manera. Desafían los procesos. El desafío al cambio, al status quo, corren riesgos y generan innovación, inspiran una visión compartida, forman una visión junto con los seguidores, compromiso, facultan a otros a actuar, es decir, que delegan y empoderan a los seguidores. También sirven de modelo o como un ejemplo de comportamiento que incita a la dirección, es coherente, brinda aliento y reconoce los logros individuales y grupales de los seguidores. Pero estas prácticas obviamente son condicionadas por la cultura de la organización. Este es un factor que influencia el liderazgo de sus miembros de gran manera. Para algunos autores, esta triplica la influencia en las suposiciones y valores gerenciales más que cualquier otro factor como género, nivel educativo u ocupación. También los líderes se ven condicionados por la cultura del país o región en que viven. Y en estas últimas décadas, cuando la globalización vino a romper las fronteras entre naciones y facilitar relaciones horizontales y verticales entre miembros de empresas multinacionales, la dinámica y práctica de estos líderes efectivos adquiere una multidimensionalidad cultural y tecnológica más compleja dada la transferencia de know-how de empresas con países que tienen mayores avances científicos hacia sus partes interesadas ubicadas en diferentes puntos del planeta y en países en vías de desarrollo. En su clasificación más simplista podríamos catalogar el liderazgo desde 2 polos completamente opuestos, el transaccional y el transformacional. Los líderes transaccionales están más preocupados por mantener el flujo normal de las operaciones, utilizan poder disciplinario e incentivos para motivar o desincentivar conductas, mientras que los líderes transformacionales se centran más en la creación de equipos, motivación, colaboración, proporcionan oportunidades para el crecimiento personal y profesional de sus seguidores. Los 5 niveles de liderazgo definidos por Collins ayudan a explicar por qué hay organizaciones que sobresalen más que otras y tienen un éxito duradero que perdura. El individuo de alta capacidad, talentoso, activo, pero muy individualista e incapaz de trabajar en equipo. El gran contribuidor, que está dispuesto a entregar sus capacidades al máximo para ayudar al equipo a lograr sus metas y resultados. El gerente competente, capaz de organizar personas y manejar recursos hacia el cumplimiento de metas de manera efectiva y eficiente. El líder efectivo, capaz de transformar metas y objetivos en una visión clara que motive al equipo. Es ejemplo por sus altos estándares de rendimiento, empodera, detecta nuevos talentos y también los potencia. Y por último, el líder ejecutivo, que es quien construye una grandeza duradera con una mezcla de humildad y voluntad profesional. Para otros autores, como Arenas, se trata de una estrategia de poder, es decir, su capacidad para dominar a otros mediante su habilidad para influir en sus conductas y sentimientos. Él utiliza el criterio de Knight para poder categorizarlo en 3 clasificaciones con sus respectivas características. El liderazgo como un soft power que transmite valores en niveles de visión política, desde la comunicación persuasiva para los cercanos y distantes, seguidores, y también la parte emocional, desde el punto de vista personal, de autoconfianza, autocontrol, respeto, gestionando con carisma las relaciones. Y por otra parte, liderazgo basado en hard power, que va más orientado al liderazgo transaccional. Es decir, sus capacidades organizativas van en base a recompensas, sistemas de información, círculos de influencia externos, a lo interno también, tanto burocráticos como institucionales, y las destrezas políticas van más orientadas a la intimidación, pactos, compra, habilidad. Por último, hay una combinación de estos 2, que es el liderazgo basado en Smart Power, en el cual se utiliza mucho la inteligencia emocional para comprender la evolución del entorno, sacar partido, se anticipa a tendencias previsibles y ajusta el estilo de liderazgo al contexto y a las necesidades de los seguidores. La inteligencia artificial es un campo multidisciplinario que abarca la informática, neurociencia, filosofía, psicología, ingeniería y la lingüística, intentando reproducir los métodos o resultados del razonamiento humano y de la actividad cerebral. Al intentar imitar por medio de máquinas y sistemas complejos las actividades mentales, se busca obviamente mejorar las capacidades humanas. Los pilares básicos en que se apoya este proceso son el razonamiento mediante una lógica formal análoga al pensamiento humano, las redes neuronales artificiales que simulan artificialmente el procesamiento del cerebro y algoritmos genéticos que simulan el proceso de evolución de las cadenas de ADN. El fundamento epistemológico de los sistemas complejos descansa en las teorías de sistemas, de la complejidad y del caos.
Este se puede resumir como el entrelazado entre varios componentes bajo el enfoque sistémico, es decir, de entrada, proceso y salida, y que están unidos y relacionados e interactuando de forma dinámica entre sí, de tal manera que es difícil separarlos. Según algunos autores, la complejidad existe cuando se producen dos fenómenos: el desorden, que se puede describir estadísticamente, y el orden, descrito por métodos determinísticos. Ambos se conocen como los límites del caos. Todo sistema complejo de inteligencia artificial trabaja con modelación y simulación computacional. Se entiende por un modelo una representación de un determinado aspecto de la realidad de un sistema, cuyo objetivo es reproducir alguna de las propiedades del sistema original. Para Fishwick, los modelos pueden ser físicos, mentales o matemáticos. Y en cuanto a la simulación, esta se entiende como la técnica de construir y ejecutar un modelo de un sistema real para estudiar su comportamiento sin perturbar el entorno del sistema real. Dentro del ámbito computacional, esto significaría ejecutar un programa especial dentro de un ordenador que sigue los pasos para generar una respuesta temporal del modelo que está imitando mediante un algoritmo. Es importante seleccionar el lenguaje de simulación adecuado. Entre las opciones pueden estar Simulink o MATLAB. La inteligencia artificial se ha dividido en dos ramas que engloban dos filosofías diferentes de simular el cerebro. La primera es la conexionista, que explica el funcionamiento del cerebro humano como un mecanismo de neuronas interconectadas e intentando reproducir electrónicamente cada neurona y sus interrelaciones. Y la simbólica, que construye sistemas inteligentes preocupándose más que nada de los mecanismos de representación y manipulación de la información, obviando todos los mecanismos neurofisiológicos involucrados en tales procesos. El siguiente paso después de construir un sistema complejo inteligente es verificar si efectivamente tiene rasgos de inteligencia, para lo cual se diseñó el test de Turing por Alan Turing en 1950 de la siguiente manera: si una máquina sería capaz e inteligente de realizar las capacidades cognitivas necesarias para conversar con un juez humano y hacerle creer que el interlocutor con quien está hablando es una persona imitando sus facultades humanas, el juez interacciona con el sistema examinándolo a través de una terminal para evitar cualquier pista sobre su aspecto físico. La conversación debe durar un tiempo razonable y, transcurrido este tiempo, el juez debe indicar si al otro extremo había una máquina o una persona. Y si no puede determinar o diferenciarlo, entonces se considera el sistema como inteligente. Entonces, uno de los principales productos que ha surgido de la inteligencia artificial son los sistemas expertos, conocidos también como basados en conocimiento, precisamente porque incorporan el conocimiento de una persona experimentada en algún campo de la ciencia, por lo cual se utilizan en tareas que requieren mucho conocimiento heurístico y herramientas para la ayuda de la toma de decisiones humanas. Las tres principales áreas de desarrollo de estos sistemas se clasifican en el siguiente orden: en negocios, manufactura y medicina, principalmente aplicadas al diagnóstico, interpretación, resultados y prescripción. Son pocos los sistemas orientados a la planificación estratégica. Esta es una de las actividades hasta el momento reservada para los líderes humanos dentro de las organizaciones. Todos estos sistemas de los que estamos hablando son basados en conocimiento preexistente, extraído de expertos humanos. Pero, ¿qué ocurrirá cuando los algoritmos y dispositivos se diseñen para emular el aprendizaje de los humanos? Y en efecto, la inteligencia artificial se ha centrado en esto y ha generado el Machine Learning, que es un concepto que se refiere al aprendizaje automático de las máquinas a partir de los datos de entrada, con el fin de educarla y fomentar su autonomía. A partir de estos estudios surge una categoría más reciente que es el Deep Learning, y es considerada como la frontera actual de la inteligencia artificial, donde se busca la interacción y aprendizaje de las máquinas aprovechando la omnipresencia tecnológica en la que vivimos, facilitada por esta era digital con herramientas como el Internet de las Cosas, el Cloud Computing, el Big Data, que permiten almacenar y analizar datos masivos y muy grandes a bajo costo. Las grandes corporaciones y gigantes tecnológicos como Google, Apple, IBM, Amazon, Microsoft, Facebook ya están interesados e invirtiendo grandemente en esta área. Los lenguajes que más se utilizan para este tipo de análisis y desarrollo de proyectos de inteligencia y machine learning son Python, Lisp, R, Prolog, y los avances apuntan hacia la era de la singularidad tecnológica, que es un concepto explicado inicialmente como ciencia ficción y se considera como el aumento de superinteligencia donde los humanos
mejoran sus habilidades intelectuales con la integración de mejoras tecnológicas y también se llama superhumanidad. Pero no todas las investigaciones le dan aceptación a este concepto de singularidad, afirmando que ningún equipo o máquina podrá alcanzar jamás la inteligencia humana. Algunos declaran que no existe la más mínima razón para creer en la singularidad. El hecho de que pueda visualizarse un futuro en la imaginación no es evidencia de que realmente sea probable. Este es el argumento que se utiliza en los estudios, y que la pura potencia de procesamiento no resuelve mágicamente todos los problemas de la sociedad. Mientras tanto, en el futuro cercano, lo que sí se podría esperar es que los robots y los dispositivos inteligentes puedan aumentar su penetración en el mercado y perfeccionarse en las siguientes prestaciones, como aumento del nivel de su autonomía, mejorar el sentido de interpretación, hiperconectividad de los dispositivos en la nube, profunda penetración también de la inteligencia artificial en electrodomésticos, ropa, accesorios inteligentes. Un estudio reciente del MIT sobre las expectativas de cambio de la industria a lo largo de diferentes organizaciones para los próximos 5 años estimó que la penetración promedio de la inteligencia artificial en todos los sectores irá de un 15% que tiene en la actualidad hasta un 65%, siendo los que mayor adopción tendrán tecnología, media y telecomunicaciones, consumo y servicios financieros también, y el que menos grado de adopción van a hacer son el sector de energía y el sector público. También el estudio revela que más del 80% de las organizaciones la ven como una oportunidad estratégica, pero el 40% también le ve riesgos estratégicos a su adopción. Las razones principales por que las organizaciones están interesadas en incorporar este tipo de tecnología son para obtener una sostenida ventaja competitiva, permitirle entrar a nuevos negocios también, nuevas organizaciones y competidores también van a entrar a sus mercados, la presión para reducir los costos también requerirá el uso de inteligencia artificial. Asimismo, los proveedores van a ofrecer estos servicios y los clientes también los demandarán. De todas ellas, el 54% aún no la adopta, 23% tiene proyectos pilotos y del restante 23%, el 18% ya lo ha incorporado en algunos procesos y el 5% de las organizaciones son los únicos que ya la utilizan de manera extensiva en todos sus procesos. Esta intersección entre las ciencias del management por un lado y las ciencias computacionales por el otro, se da todas las técnicas de inteligencia artificial que se aplican a los procesos cognitivos de los gerentes para manipular la información y el conocimiento para la toma de decisiones. Con la aparición de términos como inteligencia emocional dentro del estudio de liderazgo y de los tipos de inteligencia humana, Kinsey hizo una clasificación muy pertinente de la inteligencia artificial, en la cual la memoria, conciencia y las emociones serán quienes definan esta tecnología en el futuro. Primero están las máquinas reactivas. Es el estado más básico de inteligencia artificial, no almacenan recuerdos ni utilizan experiencias pasadas para la toma de decisiones. Perciben el mundo tal cual es y actúan a partir de lo que ven. No cuentan con una concepción del mundo distinta a las tareas para las cuales fueron específicamente diseñadas. Lo relevante es su habilidad para hacer la elección adecuada entre millones de posibilidades. Sus exponentes son Deep Blue y AlphaGo, que ya derrotaron a campeones mundiales de ajedrez y Go, respectivamente. En segundo lugar están las máquinas con memoria limitada. Pueden analizar datos del pasado, estos se añaden al modelo que ha sido cargado en su computadora, pero la memoria limitada. Un ejemplo podrían ser los coches autónomos, que está trabajando Google con prototipos. También están en tercer lugar las máquinas con una teoría de la mente. Esta teoría hace referencia a la manera en que los pensamientos, emociones afectan directamente el comportamiento de los seres vivos, plantas, animales, humanos. Esta es la principal característica que las diferencia de las máquinas que se han construido hasta ahora y las que se construirán en el futuro. En ese sentido, para llegar a observar máquinas con inteligencia artificial caminando entre humanos, estas deberán aprender a reconocer, entender las emociones y sensaciones de quienes se encuentran a su alrededor para adaptar su comportamiento a estas. Y por último, las máquinas con conciencia propia. Son capaces de construir una representación de sí mismos. Serán el último paso de la inteligencia artificial. Conocerán sus estados internos, podrán ser capaces de predecir de esta manera los sentimientos de los demás. Varias investigaciones concuerdan en que la próxima revolución de las empresas será la adopción de la inteligencia artificial, para lo cual es importante que los líderes de negocios desarrollen sus habilidades para comprender cómo aplicar estas nuevas tecnologías y conducir sus empresas. En el futuro, deben saber que la inteligencia artificial les permitirá a las organizaciones ser más competitivas, mejorar sus servicios a clientes, la productividad, ayudarles en la toma de decisiones, pero que no lo reemplazará, excepto aquellos líderes que no estén dispuestos a adoptarla.
teniendo en cuenta que los administradores actuales pasan una parte muy importante de su tiempo en tareas administrativas, deberán delegar estas funciones a la inteligencia artificial para automatizarlas de manera más rápida, mejor y con un menor costo. Emplear ese tiempo disponible en fines de creatividad y juicio. Puesto que mientras las capacidades creativas de los directivos son vitales, es su capacidad para aprovechar la creatividad de otros lo que les permitirá un ahorro del tiempo. Las habilidades analíticas, administrativas van a perder relevancia, pero la empatía, comunicación, creatividad y flexibilidad no podrán ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Según Antonescu, los ejecutivos del futuro deberán desarrollar las siguientes habilidades: ser capaces de incorporar y emplear inteligencia artificial para crear nuevas oportunidades de negocios, entender qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer mejor que ellos para que puedan gerenciar mejor y ser capaces de tomar decisiones basadas en datos. Usar la inteligencia artificial responsablemente también para dirigir el negocio dentro de un marco legal y ético, y la habilidad de promover una cultura colaborativa, tratando la inteligencia artificial como una colega, ¿verdad? Serán líderes para ambos, máquinas y humanos. En el macroentorno externo a la organización, también existe un liderazgo para la toma de decisiones de los estados en el contexto de las políticas conducentes a proteger las economías nacionales, el dominio geopolítico, liderazgo en ciertas industrias claves o conquistar segmentos del mercado nacional o mundial, participando en un mundo globalizado que ha incrementado la interdependencia entre países. Un estudio de Arenas postula que todo ese movimiento ha dado un giro en las actividades de inteligencia, naciendo el concepto de inteligencia económica, entendiéndose esta como el conjunto de acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución de la información para tomar decisiones en el orden económico, tanto en el ámbito público nacional como en el dominio empresarial, y presenta una jerarquía de sistemas de inteligencia colocando a la inteligencia artificial en la cúspide y soportada por todos los demás. Uno de los estudios futuristas más interesantes en esta intersección fue el realizado por Sofco, en el que planea cuál será la repercusión de la inteligencia en los negocios corporativos y cómo la sociedad redefinirá su contexto tecnológico, social, económico para el año 2050, prediciendo que entre los años 2030 y 2045 la inteligencia artificial superará significativamente a la humana. En cuanto a la administración, realiza una comparación muy interesante de las principales áreas funcionales de la organización en la actualidad y su cambio dentro de los próximos 30 años de la siguiente manera. Pensemos en la organización como la suma de las funciones de mercadeo y ventas, de producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, contabilidad y finanzas y la cadena de suministro. Son las principales. Y sobre la base de los cambios previstos, las funciones de negocio de cada una de ellas se puede esperar que se vayan juntando hasta combinarse entre sí y que las organizaciones se vuelvan sin gente prácticamente. La única área funcional que se espera se mantenga sin cambios es investigación y desarrollo, pero sí se convertirá menos intensiva en cuanto al recurso humano, por lo que la educación en negocios y la gestión real dejarán de existir y se convertirán en una combinación de tres temas: estudio de la aplicación creativa, el estudio de la interfaz hombre-máquina y el estudio de la cultura humana en gestión de la innovación. Si bien existe un debate desde hace un tiempo acerca de si las máquinas, los procesos de automatización, pueden ser considerados como complementos o sustitutos de la mano de obra, muchos de los trabajos que en el pasado parecía que podían ser realizados solamente por humanos, están actualmente siendo llevados a cabo por ordenadores. Y en algunas actividades muy particulares, cuando se trata de encontrar respuestas a problemas, a veces el software ya supera incluso a los mejores gestores. Entonces, sí es cierto que el crecimiento de estas tecnologías van a eliminar muchos empleos y algunos puestos se volverán obsoletos, pero también es cierto que generará nuevas oportunidades, nuevos empleos, fuentes de emprendimiento que demandarán alta formación técnica, habilidades de desarrollo, programación, mantenimiento de software de inteligencia, la robótica, hardware para máquinas, dispositivos inteligentes, y también en áreas como la ciberseguridad y campos relacionados. Y esto obligará a los líderes a identificar a colaboradores eficaces que le den valor a la organización en esta nueva era. El Machine Learning está cambiando la manera en que los líderes usan indicadores y métricas para el manejo y desempeño organizacional y de los negocios. Experiencia de los clientes y crecimiento también se puede justificar mediante una investigación que realizó el MIT para 4.700 colaboradores y sugiere que las organizaciones
que le han dado relevancia a los datos y alinean sus objetivos, indicadores y claves de rendimiento, pueden ser capaces de, mediante Machine Learning, conseguir una ventaja competitiva más amplia que aquellos que no lo han hecho. Y un liderazgo serio en esos mercados digitales deberá desarrollar esas competencias para volver sus KPIs más predictivos y prescriptivos. En otro estudio, también reciente de Harvard, se dice que la inteligencia artificial redefinirá el manager y ha identificado las principales prácticas que los gerentes del futuro necesitarán dominar. Primero, delegar la administración de la inteligencia artificial. Se estima que los gerentes emplean un 54% de su tiempo en administración, coordinación, control y un 30% resolviendo problemas, colaboración, y solo un 10% para la estrategia y el 7% restante para interactuar con su gente y las partes relacionadas. Al automatizar las actividades que les consumen más tiempo, pues ellos podrán dedicarse de lleno a sus otras responsabilidades, que no pueden ser delegadas a una máquina. También deberá enfocarse en realizar juicios de valor, usar su conocimiento de la cultura e historia organizacional para realizar juicios en un marco de empatía y reflexión ética. Y 3, también tratar a las máquinas inteligentes como colegas. No se trata de una carrera contra ellas, sino más bien de pensarlas como un asistente inteligente para la ayuda y soporte en la toma de decisiones, no como un reemplazo. Trabajar como diseñadores, deben desarrollar habilidades de design thinking, creatividad, curiosidad, generar ideas nuevas y gestionar la información, muy importante. Y por último, deberán desarrollar habilidades sociales, de networking, interactuar en redes sociales, profesionales y desarrollar habilidades de coaching, mentoring y el trabajo colaborativo con los subordinados. La carrera por la tecnología es por tener un mejor posicionamiento como organización en el mercado y reconocimiento de marca, así como sus productos y servicios, pero no implica que van a ser reemplazadas las respectivas cúpulas directivas decisorias de todas estas organizaciones. Al contrario, será una nueva clase directiva de alta especialización en capacitación y cuestiones tales como pensamiento creativo e inteligencia de negocios la que surgirá. El proceso de evolución tecnológica y científica de la inteligencia artificial es imparable y afectará profundamente la manera de vivir, trabajar y tomar decisiones. El mismo concepto de fuerza laboral será reconceptualizado en todas las economías, lo cual impactará en el reordenamiento social y cultural, transformando las instituciones públicas y privadas para adecuarlas al nuevo orden tecnológico y económico. La preocupación principal del avance inminente de esta tecnología ante el liderazgo humano es que las máquinas, al ser independientes, persiguen objetivos propios, distintos a los de sus creadores, y superan al mismo ser humano en áreas que antes se creían de dominio exclusivo de éste. Ante lo anterior, la principal carencia es que no existe un marco legal internacional, ni siquiera entre los mismos países pioneros. Es necesario que los sectores políticos comiencen a legislar en materia de aplicaciones de sistemas inteligentes con el objetivo de determinar hasta dónde llegarán las obligaciones y responsabilidades de sus creadores, propietarios y de las propias máquinas. Los esfuerzos de los investigadores de inteligencia artificial irán enfocados más en comprender cómo funcionan la memoria, el aprendizaje y la habilidad de tomar decisiones de acuerdo a experiencias pasadas. En el entorno empresarial, uno de los mayores legados del Machine Learning será la creación de una nueva generación de líderes. El impacto de estas innovaciones en negocios y en la economía no solo se verá en contribución directa en las empresas, sino también en la capacidad de inspirar innovaciones complementarias. Si en la actualidad se están mejorando nuevos productos, procesos y servicios a través de mejoras en sistemas de inteligencia de negocios, reconocimiento de voz, realidad virtual y aumentada, resolución de problemas y muchas otras capacidades que ofrece el Machine Learning, el incorporar la inteligencia artificial a las empresas mejoraría exponencialmente las recomendaciones de productos, publicidad dirigida y previsión de demanda. La capacidad para recolectar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, el uso de algoritmos sofisticados, la velocidad y poder de cómputo le dan a la inteligencia artificial una importancia creciente frente a la capacidad humana de hacer esas mismas tareas. Y las investigaciones van orientadas a cerrar la brecha que nos diferencia como seres inteligentes de las máquinas. El aprender a integrar toda esa capacidad tecnológica dentro de los sistemas de información de la organización para transformar datos en conocimiento que puedan fundamentar el proceso de toma de decisiones del líder de manera efectiva, eficiente y oportuna para crear una ventaja competitiva sostenida será la principal competencia a desarrollar por los líderes en la era de inteligencia artificial.
El liderazgo transformacional de nivel efectivo o ejecutivo, combinado con el estilo Smart Power, serán el idóneo para dominar las Smart Machines.